y que de repente, o sea, el padre si le dice, ¿sabes qué? O sea, Mm, vete de aquí, ¿no? Porque lo que está aquí, está o muy sea, no, cañón. este chico, o sea, decía es que, o sea, lo que está aquí no está a gusto con su presencia. Ella relata que una silla de madera se movía de un lado a otro bruscamente Ujú. dentro del cuarto. Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Buenas noches, ya regresamos en otro capítulo de tu podcast, La Sexta Vela. Estamos aquí, como siempre, te acompaña Javo y Beto en esta nochecita para platicar de estos fenómenos que tanto nos gustan. Amigo Javo, ¿cómo estás? Amigo, estoy emocionado. La verdad es que familia de Sexta Vela, si me escuchan un poquito rara mi voz, estoy un poquito agripado. Bueno, no sé si es gripa, amigo, o alergia, o ya no sé qué Ajá, tengo. sí, ya ni se sabe luego. Ya no sé qué tengo, pero emocionado por platicar estos casos que hoy vamos a contar. Espero que mi voz no les arruine el episodio, familia de la Sexta Vela, perdón. Pero justo vi, amigo, que ya tiene un año más o menos que hablamos Ujú. de este tema, que justo fue el episodio, me parece que fue el 47, o sea, ya tiene un montón O de sea, tiempo. ya habíamos hablado de este tema. Sí, ya Ah, habíamos sí, hablado de este tema, cierto. Tienes razón. pero ya tiene un buen, o sea, tiene más de un año, Pero entonces creo que no dice... presentamos ninguno de estos casos. No, no, no. Bueno, aquí me ¿No? dice que fue el 5 de septiembre de 2024, entonces tiene muchísimo Ala. más de un año para Ah, bueno. que familia de Sexta Vela si pueden ir a escuchar esta primera parte, que es el Ujú. episodio 47, y ahorita vamos a darle un refresh ahí que traemos historias bien intensas, amigo. Sí, no manches. Familia de la Sexta Vela, antes de ir empezando, ahí se escucha la voz así rara de Jabo y le dicen en los comentarios si vaya al doctor Sí, o qué. O que no se preocupe, nada más que se eche un tequilita y a lo mejor es lo que ya le con hace eso la falta. arma. Sí. Unos buenos tequilas, ¿no? Para aliviar la Uy, garganta. Pero bueno, familia de la Sexta Vela, esta noche vamos a estar platicando de algunos casos del fenómeno poltergeist, ¿no? Entonces vamos a estar platicando varios de estos casos que la verdad, a mí ya desde que empezamos con este tema, amigo Javo, em, voy a ir a abrir un poquito la puerta porque como que da un poquito pues de miedo. Ahorita van a ver, familia de la Sexta Vela, van a escuchar estos casos, sobre todo el primero que les traemos, no todos los demás también pues, pero con el primero seguramente se van a enganchar, porque este caso, amigo Javo, sucede en la colonia Narvarte. ¿Dónde Mm, vives tú ahí en la Ciudad de México? ¿Por dónde? por Coyoacán, amigo. No estoy Ah, bueno, lejos. ve. No estás lejos, mira, ahí, No, no, por no. allá. Entonces, este caso, familia de la Sexta Vela, o sea, tiene videos, tiene audios, tiene todo, todo, ¿no? Ujú. Este caso fue investigado por el director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por Antonio Zamudio. Entonces, es un caso, pero bien, bien interesante, que si te parece, amigo Javo, comenzamos con ese caso. Sí. Y así que, familia de la Sexta Vela, es hora de cerrar los ojos y abrir la mente porque vamos a empezar con las historias de esta noche. Pues bueno, amigo Javo, estuve leyendo y viendo un montón de videos e investigando, pues de Ajá. este caso poltergeist que ocurre en la colonia Narvarte, Sí, ¿no? Y así se le perdón. conoce. Dime, dime. Que para quien no sepa, Narvarte es aquí en Ujú. Ciudad de México, porque digo, Así no sé si es. nos escuchan de otro lugar, es aquí en Ciudad Sí. de México, entonces está interesante porque lo tenemos súper cerca. Sí, sí, exactamente. Entonces está en la Ciudad de México por si alguien se quiere dar una vuelta, Mm, por ahí preguntar, bueno, pues por ahí están. Es un departamento. ok. Esta investigación fue hecha por el director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, como
dije hace un momento, Ujú, Antonio Zamudio, quien colaboró, amigo Javo, para la serie Haunted Latinoamérica, ¿no? ujú. Eligiendo pues los casos, ¿no? Si ustedes, familia de la Sexta Vela, vieron Haunted Latinoamérica ahí en Netflix, pues no manches, desde el primer caso te atrapa, ¿no? Porque no sé si la hayan visto, pero aparece justo la primera creo que es la historia de la señora, ¿no? Y se lo va contando, o sea, está padre la dinámica, ¿no? Porque están así como sentados y les empieza a platicar, ¿no? A la familia y obviamente pues viene toda la dramatización y todo eso y no manches, o sea, está bien cañona, o sea, desde la primera te atrapa, ¿no? ¿Tú sí las viste, amigo juego? Sí, claro. Además, esta persona, o sea, creo que, o sea, podríamos decir, las personas que nos gusta este tema es una eminencia en ese tipo de casos. Claro. O sea, tiene muchos videos, muchas entrevistas y de verdad es una persona que definitivamente la escuchas y respetas su opinión, su palabra, las Sí. evidencias que justo él presenta en estos videos que ha subido a sus redes son fuertísimas y la forma en cómo las relata, cómo las cuenta, inclusive he escuchado algunas entrevistas que le hacen de cómo pues él sí aplica prácticamente la metodología científica de investigación a este tipo de sucesos. Hay muchos que se descartan porque ya no se llega a nada. Entonces, el hecho de Ujú. que estos avancen quiere decir que de verdad hay tiempo y sudor, investigación detrás. Entonces, el hecho de que este caso haya salido a la luz y que él lo haya platicado justo, significa muchísimo. O sea, Ujú. ya que estaremos Sí. poniendo algunos videos y justo verán lo impactante que es y, o sea, está difícil decir es mentira, más si ya Ujú. pasaron por este tipo de filtros, ¿no? Pero bueno, Sí, así es, amigo. La verdad es que lo haya tomado Antonio Zamudio y su equipo, o sea, le da mucha credibilidad exacto. a este caso. A mí se me hace una persona súper seria, ¿no? Sí, Y aparte súper escéptico, ¿no? Aparte súper escéptico exacto. de no, o sea, tenemos que investigarlo bien, así, no sacar conclusiones luego, ¿no? Claro, Investigarlo así a súper fondo para decir, sí, sí es, ¿no? Y no luego, sí, es un fantasma, sí es claro. esto, ¿no? Entonces por eso la verdad es que, pues es totalmente confiable escuchar a Sí, Antonio definitivamente. Zamudio. Pero bueno, entonces, estas entrevistas que estuve viendo, familia de la Sexta Vela, y que estuve leyendo de este caso, ellos, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, reciben el caso en 2017, ¿no? Pero esto ya le sucedía a este chico, Ujú. ¿no? Entonces, él toma el caso, entonces él platica con esta persona y le dice, bueno, pues a ver, platícame qué ha estado pasando, ¿no? Y mientras le va platicando, familia de la Sexta Vela, le va mostrando una serie de videos que esperamos los podamos tener aquí, los vamos a ir pasando. Hay unos, pero bien cañones, amigo, bien cañones. Hay uno, bueno, dos específicos que están súper cabrones. Uno donde este chico escucha ruidos y tiene pues un interfón, ¿no? Así como de teléfono. Ujú. Entonces, o sea, literal, por ejemplo, aquí en el video, o sea, literal, puedes ver el interfón flotando, ¿no? Y la voz de angustia pues de esta persona, Ujú. ¿no? Y hay otro video que también ahorita también lo ponemos, donde él de repente escucha ruidos en la cocina, que es donde parece que suceden más cosas, y de repente está grabando hacia donde está su estufa, Ujú. y hay un sartén y tiene pues una como palita ahí, ¿no? Como la que usas para hacerte un huevito y todo. Está ahí, y de repente pues, esta palita se cae, ¿no? De ahí del sartén, y de repente él siente, o sea, algo extraño en la parte izquierda, y voltea
y algo literal está levantando, no sé bien que sea un objeto, ¿no? Lo está, o sea, lo está levantando. No se ve nadie, ¿no? Por supuesto. Bueno, él señala que se ve una pequeña sombra por ahí, pero, o sea, está flotando, ¿no? Ujú. Entonces, pues él acude a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, pues buscando apoyo, ¿no? Porque dice que, pues al empezar a suceder todo este tipo de cosas, que fue nada más así de repente, ¿no? Ujú. Que de repente empezaron a suceder ese tipo de cosas y que él la sentía, o sea, cuando empezaba o iba a empezar eso, o sea, que él sentía, o sea, sentía ahí la presencia. Y él dice que pues se acerca a la parroquia pues, de ahí, de por ahí cerca de la Narvarte, y que el padre pues iba, ¿no? Va y bueno, que empieza a hacer por ahí algún, pues oración y todo eso, Ujú. y que de repente, o sea, el padre si le dice, ¿sabes qué? O sea, Ujú. vete de aquí, ¿no? Porque lo que está aquí, Está o muy sea, cañón. no quiso recibir la bendición, Ujú. ¿no? Dice, y está muy fuerte. Ujú. Dice, entonces este padre le recomienda a otro sacerdote que se dedicaba a exorcismos, al parecer, ¿no? Ujú. Me parece que alguien de San Luis Potosí, pero le dice, "Pero tienes que ir por él, no te va a cobrar nada, o sea, solo ve por él y tráelo y lo regresas, ¿no? Y que sí, también fue, ¿no? Pero que pues, no, ¿no? Entonces también ese padre también sí le dijo, pues es que está, está bastante fuerte el asunto, ¿no? Entonces todo esto pasa antes de que la agencia mexicana entre. Entonces, ya, ya cuando llegan ellos, que fue en el 2017, pues empiezan justo con toda a documentar, ¿no? Mediante video, mediante todo, lo que le sucede en la casa a este chico, porque dice Antonio Zamudio, ¿no? Lo primero que pensé es, no manches, ¿no? O sea, Sí. o sea, que estaba muy increíble, ¿no? El asunto, ¿no? Entonces, pues que sí, sí dudó, de repente dijo, no manches, esto está muy cañón, ¿no? Pero que sí, o sea, que él fue muchas veces ahí al departamento y que las veces que él fue, este chico, o sea, decía es que, o sea, lo que está aquí no está a gusto con su presencia. Ujú. O sea, que él que él lo sentía, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a entrar a este caso y se ponen fuertes las cosas, pues Antonio Samudio lo que hace es decirle, ¿sabes qué? Pues necesito que lo enfrentes. Mm. No, necesito pues sí, que le digas, o sea, exactamente qué quieres, güey. O sea, no te entiendo con esto que haces. No te entiendo, no, o sea, no lo puedo descifrar. Necesito que me digas, ¿no? De alguna otra forma, qué quieres. Entonces, pues dice que, o sea, el chico decía, pero es que, ¿cómo? O sea, sí, o sea, dile qué quieres, porque pues no te entiendo. O sea, de esta forma no sé qué hacer. O sea, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Entonces, ese chico lo hace y dice que, porque o sea, esa investigación que empieza en 2017 todavía hay videos en el 2023 que sigue hablando de eso, Sí. ¿no? O sea, que no es como que o sea, se haya cerrado el caso. De hecho, hasta la fecha, o sea, sigue así, ¿no? Pero no me adelanto. Am, entonces, esta persona lo que hace, pues, es de repente hacer eso, ¿no? Como enfrentar un poco a esta entidad, ¿no? Y preguntar, oye, a ver, o sea, pues, ¿qué quieres, cabrón? No te entiendo, no sé qué quieras, no sé quién eres. Y y empieza a tener comunicación, ¿no? Le dice que generalmente en sueños es cuando le habla, Ah, eso no lo sabía. ¿sí? Dice que en sueños le habla y que varias veces lo ve
o sea, a los pies de su cama, Wow. ¿no? Entonces, él relata que una de las primeras veces que lo vio, estaba su mamá ahí en el departamento y pues dice, ¿no? Que sale de bañarse y lo ve en la esquina del baño. Oh. Entonces él lo describe como, dice, ¿has visto los perros, los pug, ¿no? Los pug, Ajá. ajá. Dice, pues tenían así como la cara así como hacia adentro, dice, ¿no? Oh. Dice, y no tenía un brazo. Dice, no tenía un brazo, dice, o sea, sí era como un humano, dice, pero se tenía como unos, como pelo de alambre raro. Dice Oh. entonces, ajá, entonces, que esa fue una de las primeras veces que lo vio. Pero cuando decide hacer esto de enfrentarlo y pues, más bien preguntarle, ¿no? ¿Qué show? Empieza a tener comunicación generalmente a través de los sueños. Entonces, pues, Wow. Antonio Zamudio le decía, bueno, pues, ¿qué te dice? Entonces, como que no lo dice totalmente Antonio Zamudio en las entrevistas, o sea, no lo dice como tal, ¿no? Porque se supone que esta entidad le dice a esta persona, no soy un demonio, no soy un ángel, no soy un espíritu, ¿no? Entonces, pareciera que es como, porque se supone que esta entidad le dice a él que no es un espíritu, que esos son otros seres, ¿no? Entonces, y ahí es donde Antonio Zamudio no sé si da como una pista de decir que pues, es un muerto, ¿no? Pero ya no lo dice, ¿no? Entonces, dice que a partir de esas comunicaciones, porque tampoco lo dice qué le dijo esta Claro. entidad, ¿no? Y de hecho creo que sigue ya, o sea, la investigación está hasta ahí, al menos no encontré. Familia de la Sexta Vela, si ustedes saben de qué más pasa a partir de ahí y no lo hemos encontrado, si nos mandan la info, lo hacemos en algún otro capítulo para darle seguimiento a este caso, pero se queda ahí o sea, pero ya le preguntaste qué quiere y dijo sí, pero no lo Oh. dice, ¿no? No. Entonces, está muy interesante. Porque, y aparte, o sea, qué miedo, cara. O sea, pero qué Ujú. miedo, porque también Antonio Samudio le dice, o sea, pídele por favor que me quiero quedar en tu departamento solo, no Ujú. va a haber nadie más, ¿no? Pero que quiero estar ahí, solo, no voy a llevar a Ujú. nadie, ajá, no, nada, no video, no nada, nada, yo solito ahí nada más, ¿no? Y porque también le pregunta a la entidad, o la entidad le dice, que él no hizo nada cuando Antonio Zamudio fue, que porque no le van a creer. O sea, que porque él no iba a creer aunque lo viera, no lo iba a creer, Ujú. ¿no? Entonces como que ahí Antonio Zamudio le dice, dile que yo voy a tu casa y que me quedo Sí. ahí solo en la noche Que para quiero ver. verlo y para interactuar con él. Ujú. Pero pues no se logra no, esa situación. Entonces, todo hasta ahorita se pausa porque esta persona pues se casa, tiene una hija, y, y se supone que a partir de esa comunicación y todo eso, todo el fenómeno ya había estado pues así ya nulo, ¿no? Casi nada. Pero que a partir de el nacimiento de su hija y así, que todavía en 2023, o sea, hace 3 años, familia de la Sexta Ola, todavía esta persona le escribió y le dijo a Antonio Zamudio, ya regresó. Oh. Y regresó más fuerte y más agresivo, ¿no? Y todavía hasta en esta entrevista, con Paco Arias, Ujú. y todavía dice, ¿no? O sea, amigo, o sea, si estás viendo esas entrevistas, o sea, llámame, o sea, por lo menos para saber que estás bien, Wow. ¿no?
por lo menos para saber que estás bien y que pues ya, ¿no? Entonces, hasta ahí queda pues esta historia del poltergeist de la Narvarte, familia de la Sexta Vela, ¿no? ¿Cómo ves, amigo? Y aparte, pues está inconcluso, ¿no? Hasta ahí está, ¿no? No, pero, algo muy importante que se me estaba olvidando es que Antonio Zamudio dice que ellos logran captar así, grabaron a esta entidad. O sea, Oh, que sí, en una cuando ellos van a investigar el departamento, se deja ver así, totalmente. Totalmente lo tiene, ¿no? Entonces, no sé, yo no lo encontré, pero se supone que iban a publicar ese material. No sé si no lo han hecho, lo voy a revisar otra vez, pero él justo dice que en esa entrevista, que va a subir el material donde se hace presente. Dice, se nos presentó así, todo así, completito. Y si lo tenemos grabado. Y yo, no manches, ¿cómo crees? Pero bueno, pues esa es la historia del poltergeist de la Narvarte, familia de la Sexta Vela. ¿Cómo ves, amigo Javo? fíjate que, o sea, yo justo había escuchado del caso, no sabía que, o sea, todas las últimas actualizaciones que diste yo no las sabía. Ujú. Yo había visto los videos, están muy impresionantes porque Sí, están bien impresionantes, ¿eh? se ve, o sea, número uno se escucha la voz del chico que está grabando con su teléfono, que habla justo que a mitad de la madrugada, de repente está en su casa y Ujú, empiezan a sonar las cosas y pues él en su necesidad de que alguien más lo vea, que le crean, comienza a grabar con el celular, que justo son, probablemente si googlean el Poltergeist de la ujú, Narvarte, son los videos que les van a salir. Son los más ujú. virales. El de la cocina está impactante, como, Sí, no manches, o no, está sea, bien lo que cañón. dices, la pala del sartén, el sartén se cae, una botella de agua, las Sí. puertas de las gabinetas abriendo y cerrando, y se escucha la voz del chico, o sea, completamente espantado. De estas cosas Ujú, que decimos, es imposible que pueda estar. Que yo creo que por eso, cuando presenta el caso, pues. Samudio dice, a ver, es que es tan, o sea, es el cliché del poltergeist, es sí, lo que sí. pasa en las películas, es imposible que sea real y al final, pues justo se lleva esta sorpresa de que es real. No sabía yo todo lo demás nuevo, amigo, no sabía, no, o sea, le dejé de seguir la pista. Me Ujú. da curiosidad si ya después de casado y así siguió viviendo ahí, No, em, sí se mudó. Sí se mudó. O sea, porque sí, sí dicen que sí se mudó. es lo que te iba a decir, Pero en no muchos sé. de estos casos pareciera que no es el lugar el que digamos es el que está conectado con estos sucesos, sino la Exacto. persona. Así porque ahí te va. Entonces, ajá, Ahí te va. De repente, este chico, en de las últimas conversaciones que tiene con Antonio Zamudio, eh, de repente le dice, es que yo tengo sensibilidad para ese tipo de cosas, pero eso no lo había hecho antes, ¿no? ya, Entonces, de repente Antonio Zamudio le dice, a ver, cuéntame de tu niñez. Y le platica que cuando él era niño, le tocó ver cómo su mamá decía, es que alguien me está ahorcando. órale. Entonces dice, pues a lo mejor desde ahí, ¿no? Dice, no sé si los atrae, los siguen, por esa sensibilidad que él tiene. Dice, híjole, dice, nos hace como replantear el caso que ya teníamos, ¿no? Y justo Wow. es eso que dices, ¿no? No, a lo mejor no es la casa, güey, es él. Es que, por ejemplo, en este caso del tema poltergeist, hay muchas formas de abordarlo, muchas Ujú, conclusiones, inclusive, o sea, algo que sí es una constante es que casi siempre está ligado con una persona, en este caso el chico que vivía solo, pero a veces son ujú. familias, y es una persona la que desata, digamos, si esta persona no está, no pasan cosas o pasan muy pocas cosas, esta persona aparece y se disparan los sucesos, ¿no? En este caso, a mí me Sí. da curiosidad,
cómo lo elige este ente, porque, a ver, cuando lo estabas describiendo, yo lo primero que pensé es un demonio, o sea, Ajá, sí, claro, la descripción claro. es muy horrible, o Ujú, sea, ujú. probablemente inclusive para hacer el diseño de la imagen que estaremos viendo aquí en pantalla me va a costar trabajo porque es una descripción muy terrible, o sea, no me la Sí. imagino. Y el hecho de que esta criatura, por ejemplo, yo no sabía que hablaba con él en sueños, esa parte yo ya no la llegué a esa parte de la investigación, eso está súper fuerte porque al menos en los casos Ujú, que yo leí, eh, no había visto, o sea, ahorita te voy a contar justo un caso donde la entidad ujú. habla a través de una persona, como canalizándola, como una especie de posesión, pero aquí Wow. el chico justo lo canaliza en sueños y puede interactuar y verlo y se me hace fuertísimo, pobre persona, o sea, al final Sí, ¿no? te quedas pensando, o sea, digo, toco madera y que nunca nos pase. Sí, no, no, Hoy no, estás para bien nada. y mañana empiezan a pasarte cosas y dices, ¿por qué a mí? ¿Sabes? O sea, yo ayer estaba muy bien, fui a trabajar, regresé, hice mi cena y de repente estoy viviendo una Ujú. película de terror, ¿no? Estas situaciones que a veces decimos, quisiera que me pase, pero cuando Ah, te pasa no manches, no. es imposible que quieras, o Exacto. Sí, sea, sí, sí. Lo que ya decíamos, ¿no? Y él también justo, Antonio Zamudio, de repente justo dice, no, es que, o sea, luego los que andan comentando ahí en YouTube, de claro, repente, pues dicen, no, yo sí me hubiera quedado ahí hasta que, pues, sí. no manches, claro que no, dice, o sea, te cagas, ¿no? La verdad es que de ver algo, pues algo así, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo que ya hemos dicho, amigo Javo, ¿no? Que de repente hay personas que dicen, no, no, a mí sí me encantaría ver que me suceda, que no sé qué. O sea, claro que no, o sea, no manches, o sea, si eso te pasa de verdad, o sea, Es que seguro. siento que a veces la gente, desde la protección de su internet y desde su casa y atrás de su celular, es muy fácil comentar. He visto varios videos, por ejemplo, en Ujú, TikTok, que la gente le dice, ah, pues cámbiate de casa, múdate. A veces no sí, es tan sencillo. sí, claro, Eh, ya estándolo viviendo ahí, pues, ¿cómo me cambio de casa? ¿Sabes? Por ejemplo, yo aquí en mi departamento tengo un contrato de un año. Estamos claro. en enero, ¿sabes? O sea, ¿qué hago? Dejo Ujú, perder todo mi año y tengo que estar pagando y pagar otro departamento. No es tan sencillo. sí, Entonces, por eso me daba curiosidad al final. Yo ya no supe si se había mudado o no. El hecho de que se haya sí, cambiado de casa y esta entidad lo siga, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Te cambias de casa y te sigue, te cambias de casa y te sigue. sí. ¿Qué puedo hacer? O Ujú, sea, ya fui con un padre, no se pudo, con otro padre no se pudo. Aquí con Antonio, le siguen dando eh, seguimiento al caso, pero sigue apareciéndome. Entonces, sí, siento que va a ser una frustración terrible. La voz se le escucha cómo se le quiebra de miedo. Entonces, qué fuerte este caso. Justo quisimos abrir con este, porque siento que además es muy moderno, muy actual. ujú, sí, Hay videos, que para mí eso es importantísimo, que justo podemos tener evidencia. Y sí, creo que exactamente. muchos de los casos de Poltergeist, que son los más famosos o los más sonados, ya son más antiguos. Sí, Y el hecho exacto. de que este sea tan actual y que haya videos en celular y todo esto, se presta justo a que la gente no lo crea, pero que a la vez sea tan real y que conectes tanto con el caso, pienso. Sí, sí, exactamente, porque justo te digo que Antonio Zamudio toma este caso en el 2017, o sea, hace no mucho, ¿eh? Y el último que comenta es del 2023, o sea, hace 3 años, ¿eh? Sí, sí, Entonces, o sí. sea, hace bien poquito. O sea, hace bien poquito y eso le da, y el que esté él ahí al frente pues de este Total. caso, amigos, o sea, Sí, le da muchísimo peso, ¿eh? sí. Muchísimo peso porque, o sea, desde el 2017 hasta el 2023 porque si a lo mejor hubiera sido otro, pues ya era así como, pues sí, es un fantasma, es esto, no sé qué. Y acá no, ¿no? O sea, vamos a investigar bien, tenemos que juntar mucha evidencia, tenemos que analizar la evidencia, etcétera, 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 para Ajá. entonces sí decir, sí, se trata de esto, Sí, ¿no? eso O, no es. es esto y quiere esto y nació de aquí y es por esto, o sea, todo, o sea, una investigación realmente integral. Claro, porque además, o sea, los videos.
buscando justo el tema, encontré muchos videos en TikTok, en YouTube. Ujú. Hay mucho contenido similar. Sí, cañón. Pero el caso este en especial, que esté al frente esta persona que hizo una investigación de años y Ujú. en los podcasts que habla, las entrevistas que hace, habla de documentos, investigación, Sí. meses de seguimiento. Entonces, el hecho de que, como dices, esté esta persona al frente de esta investigación, para mí lo hace Ujú. súper, súper, súper importante y súper Sí, creíble. sí, Totalmente. sí, a mí también. Pero bueno, si quieres, vámonos con otro caso, amigo Javo. A ver, yo traigo probablemente uno de los más famosos, que inclusive por ahí hay una película, de Ah, estas sagas sí, del sí, sí. Conjuro que digo, mucha gente le gustarán estas películas, muchas no. Hay mucha libertad creativa que se tomaron Ujú. los escritores, los productores de estas películas del Conjuro, pero al Sí. final es cierto que es uno de los casos mejor documentados, que más personas estuvieron involucradas, personas en el sentido de policías, bomberos, este tipo de figuras que tú dices, ¿qué necesidad tendría un policía que acude a una llamada de seguir el juego a esta Ujú. familia si fuera una farsa? Claro. O de mentir, por ejemplo. Muchos investigadores, muchos charlatanes también, pero es un caso creo que bastante icónico y además porque hay fotos, que Claro. digo, también mucha gente dice que están truqueadas, pero hay fotos Ujú. y tenemos audios, a ver si los podemos conseguir que también están muy fuertes. Hablo del caso de Enfield, del poltergeist de Enfield Claro. en Inglaterra. Sí, la has escuchado, ¿no, amigo? Sí, 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 ¿no? Pues ahí de ahí viene la película del Conjuro 2, ¿no? Totalmente. Sí, claro, por Entonces, más o supuesto. menos ya se la saben, pero igual creo que era importante platicar del caso porque creo que es muy icónico. Esto pasa en 1977 en Ok. Inglaterra. Justamente es en una casa que está ubicada en Londres, Enfield. Es Ujú. interesante porque justo pasa lo mismo que en el caso anterior. Es una casa así antigua, pero nunca había habido nada antes de que empezaran a pasar las cosas, ¿no? Era una casa tranquila, vivía una Ujú. madre soltera, joven, joven adulta, se llamaba Peggy Hudson, y tenía Ujú. 4 hijos. Margaret de 13, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7, que justo son los niños que salen en la película. Ujú. Todos dicen que antes de lo que empezó a pasar era una familia común, tenían rutinas normales, problemas normales de familia, la verdad es que todo era muy normal, pero a partir de este evento, y parece ser que es lo que te decía, que gira alrededor de una de las personas, parece ser que Ujú. todo gira alrededor de Janet, que es la niña de 11 años, no es la más Sí. grande, es la que sigue. Em, y bueno, este es un caso súper, súper documentado y de los más famosos del siglo XX. Dice que todo comienza la noche del 30 de agosto de 1977. Muy normal, Peggy estaba en la parte de abajo de su casa haciendo algunas tareas del hogar, cuando de Ujú. repente en el piso de arriba empieza a escuchar pues golpes, movimientos de como si alguien estuviera moviendo cosas en el cuarto de las niñas mayores. Ella lo primero Ujú. que piensa es las niñas están jugando, algo están haciendo, Claro. pero los ruidos continúan, cada vez son más fuertes. La mamá pues se enoja, ya es de noche y les grita que pues ya no hagan esto, ¿no? Siguen los ruidos. Sube enojada porque no le están haciendo Ujú. caso y no hay nadie en el cuarto. Pero las camas se están moviendo. A la madre. Eh, La mamá lo describe como que las dos camas se movían, estaban paralelas a mitad del cuarto, una de cada lado, para que compartían las niñas habitación, las niñas mayores, pero dice que se movían como si algo las estuviera jalando o empujando, algo que Ujú. no se veía a simple vista, ¿no? Era imposible, la mujer pues queda sorprendida. Sin embargo, Sí. algo que me parece interesante que justo a veces hacemos y nos pasa mucho,
Sí se asusta, pero trata de encontrar una explicación lógica. Yo supongo que al ser una mamá soltera que tiene 4 hijos, no quieren entrar en un pánico, pues asustar a sus hijos y todo. Se inventa cualquier cosa para protegerse, para proteger a su familia. Dice, "Ah, no sé, es la madera, es la temperatura, sabrá Dios", pero trata de darle una explicación lógica y sigue con su vida. Pero las Ujú. cosas empiezan a seguir pasando, 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 hasta que pues llega un momento en que tiene que aceptar las cosas, ¿no? Cosas Claro. como, dice, sillas aparecían y desaparecían de una habitación a otra, cajones se abrían y se cerraban sin que nadie los tocara, había ocasiones que juguetes salían volando de alguna repisa, estantería a la cama, así hacia la nada. Ujú. La mamá seguía intentando buscar una explicación, pero justo los niños ya también empezaban a ser víctimas de estas situaciones. Le dicen a la mamá les dice que exageran, hasta que justo la noche del 7 de septiembre, los golpes son tan fuertes, las cosas empiezan a salirse de control, que la mamá ya imposible, ya no puede encontrar otra solución, Ujú. pero dice, ¿qué hago? O sea, ¿a quién llamo? Lo único que se le ocurre es llamar a la policía. Claro. Em, Recordemos que es una madre soltera, entonces lo único que ella puede encontrar como protección es la policía. Llama Claro. por teléfono a la policía, contesta la operadora. Imagínate cómo explicas esta situación, amigo. No puede, como Claro. puede, inventa algo para que vayan y minutos después llega la policía a su casa. Lo mismo, llegan a la puerta, intenta explicarles, está en pánico, los niños también tienen miedo. Crean o no los policías, algo raro está pasando, entonces entran a la casa. Un policía se queda en la parte de abajo con ellas, con ellos, perdón, con toda la familia, pues ahí tomando testimonio y todo. Y la otra policía empieza a escuchar los ruidos en el Ujú. dormitorio. La oficial de policía, aquí tengo su nombre, se llama Carolyn Hibbs, dice que empieza a escuchar los sonidos y les pregunta quién está allá arriba. Y pues le dicen nadie, lo que estamos diciéndote es que pues algo Claro. está pasando allá arriba, ¿no? Ujú. La oficial incrédula empieza a seguir el sonido pues empieza a subir las escaleras, el sonido se hace más fuerte, va caminando por el pasillo hacia el cuarto de las niñas y se da cuenta de que el ruido viene de adentro del dormitorio de las niñas. La puerta está cerrada, abre la puerta y es cuando justo lo ve con sus propios ojos. Ella relata que una silla de madera se movía de un lado a otro bruscamente Ujú. dentro del cuarto. Dice la policía que estaba súper impactante porque no se veían cables, no había hilos, no había nadie. O sea, ella revisó, no había manera Ujú. de que esto estuviera pasando. Pues de Y que aparte, alguien... qué necesidad, ¿no? Para una madre que Totalmente. tiene 4 hijos, eso es lo que menos te Tener el interesa, tiempo ¿no? de O sea, inventarse todo esto, sí, o claro. inventar un mecanismo para que se muevan las cosas. Siento que es justo sería Ujú. demasiado rebuscado, pero entonces esta policía, o sea, Ujú. queda impactada, no puede explicar lo que vio. Y es interesante, a mí me Sí. gusta mucho este caso porque justamente involucra lo que te decía policías. Hay reportes policiales originales, súper, Sí. súper, o sea, escritos con, ahí está la placa de la persona de la policía que da el testimonio, el número de oficial, o sea, es algo demasiado elaborado para mentir, ¿sabes? Ujú. Eh, Sí. no saben qué pasa, dejan de haber los ruidos, se van los policías y pues justo existe la declaración en la comisaría de que relata esto, pero no encuentra explicación, ¿no? Eh, es interesante porque las visitas de los policías se comienzan a hacer pues muy frecuentes. Ujú. Los sucesos empiezan a escalar. La mamá pues lo mismo, no puede cambiarse de casa y empieza a llamar a los policías. Llega un momento en que también los policías ya dejan de ir porque pues al Claro. final no hay nada que puedas hacer. También llega a llamar a los bomberos, van, pero pasa lo mismo, dejan de ir y se convierte en un caso tan sonado, tan mediático que pues Ujú. Se contamina, ¿no? sí, empieza a ir gente, los vecinos ya empiezan a hablar cosas, etcétera. Pero algo interesante y justo está ligado a esta niña que te decía de 11 años.
dice que poco a poco no solo siguieron moviéndose los objetos de formas más violentas o de formas más evidentes también, Ujú, porque por ejemplo al principio era cuando nadie los veía y se claro. escuchaban solo los ruidos arriba. Después ya estabas tú acostado en una cama y te lanzaban un muñeco, o sea, se empezó a volver algo Ujú, muy, muy, muy evidente. Y es interesante porque dice que con el paso de los días, la niña empezó a hacer cosas raras. Dice que entraba como en estados raros de trance, se mm, quedaba rígida como si le estuviera dando catalepsia, que se quedan no así manches. como Sí. tiesos, como con las mandíbulas así atoradas. Empezaba a respirar de forma extraña, como muy agitado, como si le estuviera dando como un ataque. Pero de repente la niña empezaba a hablar con una voz horrible, amigo. Sí. La describen como, imagínate, es una niña de 11 años. Sí, la niña fingía esto, definitivamente era una actriz tremenda porque dicen que era una voz que sonaba como una voz ronca, una voz enferma, una voz anciana, una voz Sí. terrible que carraspeaba, que inclusive sonaba así como flemática, ¿sabes? O sea, siento Ay. que terriblemente asqueroso también. Y la Ujú, voz, ya con el tiempo y justo se hicieron entrevistas inclusive con la niña y con la voz en este estado. La voz dice ser un hombre que vivía antes en esta casa, un hombre solitario y amargado que muere en esa misma casa, sentado en una silla, en su silla, en el sillón ahí en la casa, en la sala, de una hemorragia cerebral. Pasan días y pues es un hombre solo, nadie se da cuenta de que muere ahí en su casa ujú. hasta que los vecinos reportan el olor y encuentran el cuerpo. Este hombre se llamaba Bill Wilkins y pues sí, o sea, si tú buscas los relatos policiales o en el periódico, Ujú, se puede ver esta información, pero por ejemplo ahí es cómo la niña sabía esto, o sea, cómo podía haber inventado todo esto, que a mí se me hace muy interesante, que da detalles ujú. en las entrevistas de quién era, de su vida, de esta persona. Y bueno, es raro porque aquí parecería justo que este ente está atado a la casa, ¿no? El ente dice que de alguna manera odia la casa y que siempre va a estar atado a la casa y Ujú, como que justo de ahí venía como todos estos sucesos. Pero también era extraño porque cuando se le entrevistaba y se le empezaban a hacer más preguntas, la voz dejaba de contestar. Algunos investigadores decían justo que era porque canalizar el fantasma a través de la niña desgastaba mucha energía y pues el ujú, fantasma, digamos, que se quedaba sin batería, digamos. Y otras ujú. personas escépticas justo dicen que la niña, como lo estaba fingiendo, pues sabía tan poco ya del caso que dejaba de Claro. contestar para que pues ya como que no sabía qué más fingir, ¿no? Sí. Total que el caso empieza a agarrar fama, van muchas personas, va la prensa, vecinos, se hace famosísima esta familia. Y algo interesante es que acude la Society of Physical Research, que en ese momento era pues una organización de investigadores importante. Llegan atraídos por los eventos y fueron las dos personas principales que los nombres Ujú. que me salieron de los que estuvieron encargados de de la investigación, perdón, fueron Maurice Grosse y Maurice. Guy Lyon Playfair, ¿no? Sí, bastante famoso, ¿no? En esos temas, en ese periodo. Que justo es interesante porque estos nombres, justo que le dan este peso al caso, que como en el caso anterior que Ujú, platicabas, le dan un poquito de peso al caso. Y aquí es interesante porque justo empiezan a tomarse el caso más en serio. Eh, Ellos piden a la familia que les dejen instalar cámaras dentro de la casa en distintas partes de las habitaciones, ujú. distintas grabadoras de audio, pasan noches enteras junto con la Sí. casa y es muy interesante porque hay un montón de documentación, un montón de evidencia que logran captar, que es lo que te digo, estas fotos icónicas de la Ujú, niña esta foto es impresionante, está la niña sí. suspendida en el aire como si algo la estuviera elevando, pero la niña también está como encorvada en una posición bastante fuerte, terrible. Y recordemos que es una niña de 11 años. Sí. Eh, Graban.
audios donde la voz de este hombre que dice ser Bill Wilkins tenía conversaciones sin parar. Justamente es interesante porque hay una sesión de estas grabaciones que hablan tanto con la voz, le hacen tantas preguntas que la niña al terminar la sesión se queda afónica de me imagino que de la fuerza que tenía que hacer su cuerpo y para estar canalizando esta entidad. Es impresionante porque ojalá podamos encontrar las grabaciones, amigo, porque justo la voz responde, en algunas ocasiones se burla de ellos, en algunas Ujú. ocasiones se enoja y los maldice. Está muy interesante. Sí, no, sí hay algunas, en YouTube me parece que he visto. Según yo también he visto, ojalá podamos Sí. conseguirlas porque sí están muy impresionantes. Yeah. Is anybody there? The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 of the voices. I never joke. How many really are there? I think so far we've had 10 sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor. Doctor who? Y es curioso porque, como siempre, los escépticos dicen que todo es un fraude, que es... Unas Claro. personas dicen que justo estos investigadores lo planearon desde antes para pues hacerse famosos y bla bla bla, o que la familia le está sacando provecho, pero al final, Ujú. ¿cómo policías, periodistas, bomberos, investigadores, o sea, estaban involucrados? Claro. Cómo los compró la familia? O sea, es una mamá soltera, ¿sabes? ¿Cómo les pagó para que les siguieran todo el juego? Se me hace muy rebuscado. También Ujú, una mamá ujú. soltera que atiende a cuatro hijos, que tiene que trabajar y atender a su familia, tiene tiempo para preparar todas estas historias, para preparar Claro. mecanismos en la casa para que funcione. Se me hace muy rebuscado y además, ¿qué tenía que ganar la familia? Pienso Ujú. que está interesante. Sí. Este hombre, Guy Lyon Playfair, después de hacer toda esta investigación que te cuento, llega a una conclusión bien interesante que justamente a mí se me hace curioso porque tenemos la presencia de este espíritu, pero a la vez pareciera que es otra cosa diferente. Dice que es extraño, notaron algo que justo fue la clave del caso, que era Janet la que estaba, digamos, ligada al todo el suceso, porque cuando no estaba en la casa, salía de casa o no Ujú. estaba presente, prácticamente la actividad desaparecía de la casa por completo. La paz, el silencio, los ruidos, los movimientos erráticos de los objetos, Ujú. el frío intenso que a veces había en las habitaciones, desaparecía. Solo cuando estaba Janet, volvía. Entonces, Ujú. era esta parte de que a veces se explica el poltergeist, de que es una manifestación psicológica, psíquica de Sí. una persona que está sufriendo un estrés muy fuerte, ¿no? Que en este caso casi siempre es el catalizador es un adolescente, ¿no? En este caso Janet, que era una niña de 11 años que justo estaba viviendo una situación pues de estrés tan fuerte que estaba canalizando esto. No lo sé, amigo, es lo que se creía, pero al final este caso es súper extraño porque a finales de Sí. 1978, después de aproximadamente perdón, después de aproximadamente un año de que estuvieron pasando estas cosas, después de aproximadamente un año de investigación, Ujú. simplemente los fenómenos empiezan a cesar y desaparece. Es curioso porque no se hace ningún exorcismo, no se hace nada, no cambia nada en la casa, simplemente un día dejó de pasar. Al final la familia se muda, Ujú. ya a lo que se sabe no los sigue esta situación a donde se van
La casa se sabe que nunca volvió a pasar nada en la casa. Y Sí, pues nada, amigo, o sea, nunca se encontró una explicación, la policía no encontró una explicación, el caso se cierra porque es tan extraño y tan imposible de encontrar una explicación que dicen caso cerrado, la sí, policía se lava las sí, manos mejor. y ahí queda que justo es uno de los eventos más famosos del tema Poltergeist. Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Está, pues bueno, tanto que lo eligieron como caso de película, ¿no? Ajá, Para hacer la segunda parte del conjuro. del conjuro. Yo creo que les pasa como a muchos casos, amigo, donde mm, hasta que no entran los medios de comunicación y todo ese rollo a contaminar toda la historia, Ujú, todo resulta como pues muy creíble, ¿no? Como que dices que o sea, está pasando esto, sucede aquí, así, así. Pero siempre que entra ya tanto medio de comunicación, o sea, como que contamina todo, ¿no? ujú. Contamina todo, porque como que se vuelve pues esta necesidad, ¿no? De que, y ahora pasó esto, y ahora Sí, se esto, vuelve y un ahora circo. qué, ¿no? Entonces se vuelve totalmente un circo que de repente, pues ya, o sea, ya no sabes si fue verdad, que al contrario, hasta después dices, no, es que ya lo inventó tal, o ya también Claro, dijo esto, o sea, no, ya se vuelve todo un circo eso. siento que justo el impacto disminuye, se vuelve ya como tan... No sé si es este efecto de que si lo dicen Ujú, las noticias es falso, que muchas veces tenemos, claro. que justo es como, nah, seguro es nota roja o es este amarillismo o le están inflando para que sea más impactante, pero Ujú, por eso, por ejemplo, el caso anterior, el de Narvarte, se me hace muy interesante. claro. Pero bueno, al final no sé, creo que es uno de los casos más icónicos. Hay un montón Sí. está la película, hay libros al respecto, hay teorías, Ujú, porque obviamente no solo fueron estos investigadores, fueron otros y también encontraron sus propias teorías. Entonces, al final, pues justo no se encuentra una explicación, se cierra el caso y pues bueno, la película lo retrata así de una manera súper brutal, pero al final sí. está basado en un caso real, entre comillas, ¿no? Que ahí estaremos viendo las evidencias en el video, pero no sé qué pensar. Pero bueno, familia de la Sexta Vela, ya solamente los vamos a dejar con estas dos historias, porque la verdad es que hay mucho que platicar de este tema. Ujú, Entonces, este va a ser, pues, lo vamos a hacer en otro capítulo, porque tenemos otras historias del fenómeno de Poltergeist que queremos compartirles, pero queremos ujú. compartírselas con calma, para que las puedan escuchar. Ajá, disfrutar, pegarse un buen susto con estas historias. Esperamos que estas dos historias que les compartimos el día de hoy, pues las hayan disfrutado y les hayan sacado por ahí un susto. Amigo Jabo, algo antes de irnos. Pues me gustaría escuchar, leer, ustedes qué opinan de este fenómeno. Creo que hay como opiniones bastante controversiales, bastante, digamos, que chocan unas con otras al respecto. Por ejemplo, hay gente que cree en fantasmas pero no cree en poltergeist. Y hay gente que cree en Ujú. poltergeist pero no cree en fantasmas, ¿no? O sea, como que pareciera que no van ligadas una de la otra. Inclusive, por ahí, familias de la Sexta Vela, sepan que tenemos, como decía Beto, otras historias. Hay una que encontré yo que a mí se me hizo muy interesante porque de hecho no está relacionada a nada paranormal, o sea, nunca hubo un demonio, nunca hubo un fantasma, nunca hubo nada. La explicación sí va más por este lado de la psíquica, sí, como un despertar psíquico de alguna persona. Es interesante, ya lo platicaremos. Mm, Y pónganos ustedes ahí en comentarios qué creen, si ya conocían estos casos, si por ahí se nos pasó algún dato interesante o inclusive si conocen otro caso de este tipo que les guste o que hayan escuchado. A lo mejor lo podemos traer a la parte 3 por ahí para platicarlo también. Y me gustó ahorita que el amigo pudiéramos darnos el espacio para hablar como ujú.
de lleno como en estos temas, no tratar de resumirlos tanto. Igual pónganos familias Sextabela si les gustó más, así que los casos casi casi la mitad de la hora fuera un caso y la mitad de la hora fue otro caso, o Claro, inclusive también. si quisieran que le dedicáramos toda una hora de diálogo, de plática, de debate, porque siento que nosotros podríamos estar horas y horas platicando de estos temas, amigo, pero igual díganos cómo les gusta, o sea, si prefieren varios casos resumidos y así como pues sí, como lo más importante, la carnita del caso, o si les gustan Ujú. más estos episodios con más detalles, pues por ahí pónganos. Y pues nada, amigo, me gustó mucho el tema. Qué bueno que lo volvimos a traer después de más de un año y pues ansioso de grabar el próximo episodio que pues ya veremos, familia Sexabela, de qué será. Sí, exactamente, ¿no? Son de estos temas, pues muy intrigantes, amigo Javo, sobre todo el tema actual que platicamos al principio, ¿no? Porque aparte sucede aquí en la Ciudad de México, Sí, queda inconcluso, o sea, es decir, no sabemos si siguen pasando cosas a esta persona y hay mucha evidencia en video, sí, en grabaciones y la historia de esta persona que pues vive angustiada, ¿no? Por esta entidad. Pero bueno, pues hasta ahí le dejamos familia de la Sexta Vela. Esperamos hayan disfrutado mucho esas historias. Si van manejando, háganlo con mucho cuidado, por favor. Si nos están escuchando en Spotify, pues después vénganse a YouTube porque van a estar viendo los videos. sí. Los videos de esta persona, este, pues pues justo donde se hace presente esta entidad. Pero bueno, familia de la Sexta Vela, que sigan teniendo una misteriosa e intrigante semana. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós.